En este video haremos una revisión al Toyota Land Cruiser Prado de tercera generación, el cual es uno de los todoterrenos más valorados del mundo, el preferido de misiones humanitarias en África, uno de los más populares en el mundo árabe en sus versiones de lujo exclusivas para ese mercado, y el elegido de políticos, ganaderos, empresarios colombianos para moverse por las vías del país. En este video te contaremos por qué es uno de los más aspiracionales, por qué probablemente es el único vehículo con el que no pierdas dinero por la depreciación y por qué la gente está dispuesta a pagar más de 120 millones de pesos colombianos o $30.000 por un todoterreno con más de 12 años de uso y 170.000 kilómetros. Eso sí, si no le han manipulado el cuenta kilómetros. Dicho esto, comencemos. En 1990, Toyota presentó una opción más pequeña al Toyota Land Cruiser de la serie 70, destinado a un uso más utilitario sin dejar de lado las capacidades todoterreno. Este Baby Land Cruiser sería conocido como Toyota Land Cruiser Prado, o para los amigos, sencillamente Toyota Prado. La segunda generación se presentaría en 1996 como un modelo independiente y completamente nuevo, con variantes de 3 y 5 puertas, motores de gasolina de 2.700 y 3.400 centímetros cúbicos y un diésel de 3.000 centímetros cúbicos. Estaría en venta a nivel mundial hasta el año 2002, pero en Colombia estaría en producción hasta el año 2009, sin cambios significativos. Tendría un hermano mellizo, el Toyota 4Runner, enfocado al mercado americano donde solo se vendería con carrocería 5 puertas. La tercera generación, presentada en 2001 como modelo 2002, representó una evolución importante en diseño y en nuevos motores. Nuevamente compartiría plataforma, aunque con una variación en el sistema de suspensión, con el Toyota 4Runner, y se agregaba un nuevo integrante a la familia, el Lexus GX 470, enfocado esta vez al mercado de los SUVs de lujo de los Estados Unidos. La actual generación, presentada en 2009 y que revisaremos en este video, no fue tan radical. Tomó muchos elementos de la generación anterior, pero mejoró muchas de las características que aprecian quienes compran un Toyota Prado en los 195 países en los que se vende: diseño, robustez mecánica, durabilidad y capacidad todoterreno. Mecánica. El Prado no es un SUV sino un todoterreno de la vieja escuela. Su construcción es de carrocería sobre chasis, tracción permanente a las 4 ruedas, bajo, bloqueo diferencial central en todas las versiones y control de descenso en pendientes. Dependiendo del mercado y las versiones, el Prado también puede incluir bloqueo diferencial trasero, el sistema Multi-Terrain Select, que adecua la respuesta del acelerador, los frenos y el control de tracción de acuerdo al terreno por donde se transite, y el Cruise Control, que adecua automáticamente los frenos y el acelerador en terrenos muy complicados. Estas características, si están todas equipadas, hacen del Prado uno de los todoterrenos más competentes del mercado. Las suspensiones, independiente de las ruedas delanteras y de eje rígido en las ruedas traseras, es una de las que más recorrido tiene, lo que permite que éstas toquen el suelo, así el auto realice complicadas maniobras off-road. En algunos mercados podía y puede equipar 2 cilindros hidráulicos que liberan las barras estabilizadoras para prácticas off-road, un sistema ABS, que con amortiguadores especiales controla el balanceo de la carrocería, y un sistema neumático que también mejora la suavidad y permite mantener la altura del vehículo independiente de la carga o el peso que lleve. Ningún Prado vendido en la red oficial de Toyota en América Latina contó con estos sistemas de suspensión, y sí estaban equipados en su hermano adinerado, el Lexus GX 460. Para América Latina, entre los años 2009 y 2013, el Prado se vendió con un motor de gasolina de 4 cilindros, 2.700 centímetros cúbicos, 158 caballos de fuerza y sistema de tiempo de válvulas variable, reservado para los modelos con carrocería corta, el cual estaba asociado a una caja automática de 4 velocidades. Las versiones 5 puertas podían tener un motor diésel de 4 cilindros con inyección directa y turbo de geometría variable de 3.000 centímetros cúbicos y 170 caballos, asociado a una caja automática de 5 velocidades o un 6 cilindros en V de 4 litros y 271 caballos con tiempo de válvulas variable, acoplado a una caja automática de 5 velocidades que con el rediseño en 2018 pasaría a tener 6 velocidades. Por cierto, en este rediseño de 2018 en varios mercados de América Latina, el motor de 3.000 centímetros cúbicos se cambió por uno más moderno de 2.800 centímetros cúbicos, que era mucho más eficiente y confiable. Equipamiento. Para su elevado precio, el Prado no es que destaque particularmente en equipamiento, pero tiene lo mínimo que uno esperaría para una vida confortable. En el modelo base TX, lo más destacable son el acceso y arranque sin llave y el sensor del airbag para pasajero. Lo demás lo podrás encontrar en cualquier auto moderno,
aire acondicionado manual de una zona, vidrios, espejos y seguros eléctricos, el bloqueo central, computador de a bordo, 2 bolsas de aire y un radio aftermarket. Las versiones intermedias TXL mejoran el equipamiento, pero tampoco es que sea impresionante. Estribos de acceso, asientos con algunos ajustes eléctricos, cojinería en cuero, espejos y manijas color de la carrocería, exploradoras, parrilla cromada, moldura de placa o matrícula trasera cromada, techo solar, timón y palanca forrados en cuero, climatizador de 2 o 3 zonas según el modelo, 6 bolsas de aire y el control de ascenso y descenso de pendientes entre sus principales características. La versión tope vendida en Colombia, VX, agrega controles de audio y control de crucero en el timón originales, rines o aros que pasan de 17 a 18 pulgadas con diferente diseño, asientos eléctricos, sensor de luces, monitoreo de 360 grados mediante cámaras, sensores de proximidad delanteros y traseros y un equipo de sonido con pantalla de mejor calidad. La última versión, vendida desde 2018, agrega más equipo, pero por ahora no nos enfocaremos en ella. Seguridad. En este apartado también tenemos algunas particularidades. Las versiones base TX solo tenían 2 bolsas de aire para conductor y pasajero y un completo set de asistencias electrónicas, frenos antibloqueo, asistente de frenado de emergencia, distribución electrónica de la fuerza de frenado, control de tracción y control de estabilidad. Las versiones intermedias TXL agregan 5 bolsas de aire más, laterales para conductor y pasajero, de cortina y una para las rodillas del conductor. Las más equipadas VX y VXL, esta última no se vende de forma oficial en Colombia, agregan más asistentes de monitoreo y a partir del 2018 el Toyota Safety Sense, de los más completos en prevención de colisiones y accidentes. A partir de las versiones TXL, el Prado se puede considerar como un vehículo muy completo en este aspecto, por lo que en su momento recibió la máxima calificación en pruebas de choque en la NCAP, el equivalente australiano a la Euro NCAP. Nuestra opinión. En nuestra región, especialmente en Colombia, el Prado es uno de los todoterrenos de alto precio más popular y aspiracional del país, y honestamente, esta popularidad no tiene sentido. Para circular por caminos muy difíciles, trepar rocas o moverse por la arena, el Prado es de los 5 todoterrenos más competentes que puedes comprar, pero en la vida real menos del 10% de las personas que lo compran harán este tipo de prácticas, reservadas o para la ONU, para una expedición en algún país africano o en la selva latinoamericana. En su segmento y por el precio, que en el mercado del usado arranca en los 130 millones de pesos colombianos o unos $33.000 por modelos 2010 con el equipo base TX con más de 170.000 kilómetros, se consiguen todoterrenos con mejor conducción, mejores materiales interiores, con mejor aislamiento acústico, con un diseño más moderno y con más equipo de confort. Y a pesar de eso, el Prado es uno de los que menos se deprecia y de los que más rápido puede cambiar de manos. La pregunta es ¿por qué? Miren, el Prado es imponente, con casi 5 metros de largo para la versión 5 puertas y casi 2 de ancho y 2 de alto, infunde respeto a los demás conductores. Su diseño, sin ser tan moderno, es apreciado por la masculinidad y rudeza que exhibe. El conducir por encima del tráfico da una sensación de poder y control que pocos vehículos pueden transmitir. La conducción, que se siente pesada por la forma en que se inclina la carrocería al tomar las curvas o frenar, algo que se nota mucho por ejemplo en las carreteras colombianas, le resta mucho dinamismo. Pero es que la verdad, la gran mayoría de compradores del Prado no están buscando ni valoran una conducción de este tipo. Lo que sí es muy bueno es que absorbe muy bien las irregularidades del camino. Realmente algunas calles de las ciudades latinoamericanas ameritan tener un vehículo de estas características, y su altura al piso lo hace efectivo para pasar obstáculos en el camino. El motor de gasolina de 6 cilindros en vez de 4 litros, más potente pero con menos torque que el diésel, es más silencioso y permite tener mejor aceleración, velocidad final y confort, pero no es un bólido y gasta mucho. Su consumo estimado en ciudades de 20 a 24 km por galón y en carretera puede llegar a los 42-44. El diésel es más recomendable para una persona que busca un Prado blindado o para remolcar por el torque que tiene las 1600 revoluciones por minuto, hace de 23 a 28 km por galón en ciudad y hasta 56 km por galón en carretera, algo interesante para quien recorra muchas distancias, y una de las razones por las que el motor diésel se convirtió en la opción más popular en este todoterreno. Los cambios de la caja automática con manejo secuencial de 5 velocidades entran de forma suave, pero no son tan inmediatos.
En el interior, al que literalmente se accede escalando, lo que más destaca es el espacio. 5 pasajeros pueden viajar cómodamente y los asientos auxiliares funcionan bien con adultos siempre que no sean viajes largos. La parte superior del tablero es de una sola pieza de plástico blando, el cual llega hasta los laterales de la consola central. Los materiales no son vistosos, pero el ensamble es perfecto y aguanta muy bien el paso del tiempo, como buen Toyota por supuesto. Los controles del aire acondicionado, los botones de la cabina y los relojes del panel de instrumentos son típicos de Toyota, es decir, que no son muy vistosos pero hacen muy bien su trabajo. La guantera central, que es muy grande, tiene una salida de aire acondicionado para enfriar bebidas en todos los modelos. El aire acondicionado es literalmente una nevera, enfría con rapidez la cabina, así haya estado mucho tiempo en el sol. La visibilidad es muy buena hacia el frente y los laterales por el tamaño de las ventanas, pero hacia atrás es muy deficiente, lo que obliga el uso de la cámara de reversa y los sensores de proximidad. Cuando era nuevo, a las versiones TX y TXL se les criticaba tener radio doble DIN aftermarket y no un equipo de audio que se integrara perfectamente en el diseño del salpicadero. Pero hoy, con tantos kits que se venden y que hacen que el salpicadero parezca el de un Tesla Model S, es otra historia. El baúl también es enorme. Con 553 litros de capacidad cuando la tercera banca está plegada, es más que suficiente para llevar el equipaje de una familia o para llevar todo el equipo de una misión diplomática o de un político. Los problemas del Toyota Prado. La otra característica irrefutable y que está por delante de cualquiera de sus competidores directos es la confiabilidad. Su robustez mecánica lo hace muy durable y como la mayoría de la gente solo lo usa para moverse en ciudad o carretera, esta durabilidad se maximiza. No tiene equipos electrónicos particularmente complejos, por lo que fallas en los sistemas de infoentretenimiento son inexistentes. Sin embargo, el Prado no está libre de problemas. El mayor dolor de cabeza es el motor diésel de 3 litros. Los inyectores tienen una vida útil de entre 80.000 y 120.000 kilómetros, debido al desgaste y a la acumulación de carbón en los sellos. El problema de fondo es que muchas veces estos sedimentos de carbón llegan al cárter del motor, bloquean la toma de aceite y el motor termina fallando. La recomendación dada por Toyota es que los inyectores deben quitarse y limpiarse cada 40.000 kilómetros, ajustar las holguras de las válvulas y revisar que no hayan estos sedimentos. No compre un Toyota Prado Diesel sin antes revisar todo el sistema de inyección, la presión de aceite, el cárter para verificar que no haya residuos de carbón y el funcionamiento del turbo, artefacto que resulta muy costoso en caso de requerir reemplazo. Otro problema que se da en los modelos que tienen rueda de repuesto en la puerta y que si no lo sabías la tienen ahí porque tienen un tanque de combustible más grande, es que pueden presentar grietas alrededor de los puntos de montaje o donde los pernos se atornillan, así que también deben verificar esto. Así que en general el Prado es un todoterreno muy confiable, ¿pero realmente lo vale? Después de todo, en el mercado hay otros autos que también son muy confiables. De fondo, la verdadera razón por la cual el Prado es un auto tan aspiracional es que en muchos países de América Latina representa poder y logro en la cultura pop. Es un auto popular entre políticos, cantantes, personas de negocios e incluso gente que se mueve en el crimen organizado. Como dijimos anteriormente, hay camionetas SUVs más grandes y baratas, y hay otras mucho más modernas, otras que son más lujosas y equipadas, pero el Toyota Prado tiene la combinación correcta de versatilidad, características, casi no pierde valor y la calidad percibida de la insignia Toyota. Y esto lo hace único. ¿Y ustedes consideran que el Toyota Prado está sobrevalorado o realmente vale lo que piden por él, como auto nuevo o como usado? Dejen su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan más de nuestro contenido. Eso es todo por ahora, amigos y amigas. Hasta la próxima.